Bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada de capacitación de la base de datos ProQuest. Agradecemos su puntualidad. En este momento les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me informan cuando ya la estén visualizando. Les voy a mostrar el ingreso a la base de datos desde el campus virtual para que ya ustedes puedan explorarla a medida que Natalia nos va brindando la sesión. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Listo, perfecto, gracias. Entonces, vamos a ingresar a la página inicial de la universidad. En la parte superior derecha, seleccionamos la opción Campus Virtual. Y allí nos va a solicitar nuestro usuario, nuestra clave de ingreso. Al correo va a llegar un código y lo ponemos acá en el campus para entrar a esta interfaz. Vamos al tercer icono, que es e-biblioteca. Y allí entramos al portal interno como tal de la biblioteca para que ustedes puedan seleccionar la opción de bases de datos y poder ingresar. Permítame un segundo, listo. En la parte izquierda tenemos la opción bases de datos. La seleccionamos y aquí ya entramos a todas las bases de datos que tiene la biblioteca. Entonces, en la parte superior tenemos también una AZ donde podemos ubicar más rápido la base de datos. En este caso vamos a seleccionar la P y ubicamos ProQuest. Aquí la tenemos, entonces le damos ingresar. Y ya a partir de esta información, Natalia, pues bienvenida y muchas gracias por este espacio. Gracias, Ángela. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta capacitación de ProQuest. Me permito compartir pantalla en este momento. Agradezco me puedas confirmar si ven la presentación. ¿Me puedes confirmar? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos a esta sesión de ProQuest Central, una visión general. Mi nombre es Natalia Fuentes, hago parte del equipo de formación y consultoría. Y el día de hoy vamos a dar cumplimiento a dos objetivos de aprendizaje. El primero, identificar las fortalezas y beneficios de ProQuest Central. Y posterior vamos a usar la plataforma para poder localizar el contenido que está disponible dentro de esta colección, así como poder reconocer las funcionalidades de la interfaz con el fin de gestionar los documentos y las búsquedas realizadas. Antes de entrar a la práctica, vamos a dar una breve introducción al recurso, de manera que ustedes puedan identificar el alcance del contenido que está suscrito por parte de la biblioteca. ¿Por qué de parte de la biblioteca? La biblioteca es quien gestiona hoy en día las bases de datos académicas, información que se compila a través de una curación y que tiene como propósito brindar información pertinente según los programas académicos de su institución. Es por eso que hoy en día contamos con ProQuest Central como una base de datos multidisciplinar, ya que nos ofrece contenido en todas las áreas del conocimiento, y esto se da gracias a la consolidación de 47 bases de datos académicas, convirtiéndolo de esta manera en uno de los recursos académicos más completos para la investigación de los diferentes perfiles dentro de la institución. ¿Por qué ProQuest Central? ProQuest Central no solo hace parte de, digamos que de un cumplimiento, o no solo hace parte de la consolidación de datos y de información para todos los programas académicos de la UNAD, sino que también nos ofrece una variedad a nivel de contenido. Y esto se reconoce a partir de las diferentes fuentes de información que tiene el recurso, permitiéndonos no solo localizar revistas electrónicas y también libros, sino que dentro de su contenido vamos a explorar fuentes de información como panfletos, informes, podcasts, audios, audiovisuales, también tesis, entre otro tipo de material que hace parte de la producción de conocimiento, la cual queda registrada pues en fuentes de información que no tienen hoy en día, digamos, el reconocimiento que deberían tener, como si lo tienen las revistas científicas y también los libros.
y esto pues hace parte de la oferta de fuentes y de información que se consolidan a través de un recurso multidisciplinar. Además, su plataforma es una plataforma totalmente intuitiva, con un motor de búsqueda que nos permite localizar el contenido de las diferentes bases de datos y de las diferentes fuentes de información registradas en cada una de ellas. Ofrecemos el mayor porcentaje de texto completo. Esto asegura una mejor experiencia por parte de ustedes, permitiéndoles recuperar los contenidos completos de los resultados recuperados. Y digamos que a veces se interpreta que las bases de datos de investigación son solo para investigadores. En el caso de ProQuest Central, es una base de datos que está disponible para todos los perfiles y todas las necesidades de la comunidad académica. Y esto, pues, de alguna manera coge los diferentes niveles a nivel de programa, tanto de pregrado como de posgrado de su institución. Entrando un poco más a nivel de contenido, vamos a reconocer dentro de ProQuest diferentes editoriales muy prestigiosas en el mundo académico que hoy en día pues impulsan el conocimiento y hoy en día respaldan las investigaciones científicas en torno a diferentes temas que se estén desarrollando, que estén en auge actualmente. Dentro de las editoriales más reconocidas vamos a encontrar Springer, Nature, Cambridge, también Elsevier, que son algunas quizás que ustedes ya han escuchado en su trayectoria académica, profesional o laboral, y pues que eventualmente nos proporcionan no solo su confianza, sino también las diferentes revistas con alto factor de impacto que se produzcan al interior de estas casas editoriales. Hace un momento mencionaba sobre las diferentes fuentes de información. Ya sabemos que parte del contenido disponible en ProQuest son las revistas científicas y podíamos identificar algunas de las grandes editoriales académicas a nivel mundial dentro del recurso. Sin embargo, como vengo mencionando, esta base de datos también proporciona un portafolio variado en fuentes, donde podemos localizar más de 14,000 libros. También podemos trabajar con los working papers o con los trabajos que se desarrollan al interior de las instituciones. Y parte de esa producción institucional también son las tesis. Más de 300,000 disertaciones están siendo registradas y consolidadas dentro del recurso para que ustedes puedan no solo revisar el contenido, sino también descargar las tesis completas. Quizás se pregunten por qué una tesis, ¿no? ¿Por qué una tesis tiene hoy el valor que le estamos dando en ProQuest? Hay muchas razones. Una de ellas es porque las tesis pueden ser en muchos casos la única fuente de información sobre un tema que no esté tan desarrollado. También las tesis nos dan apertura o nos dan ideas a evaluar el alcance de un proyecto de investigación. Muchos de estos trabajos de grado, digamos que abordan temas controversiales, pero no todos estos temas son resueltos por el tesista. Es decir, que quedan muchas preguntas en el aire o sin responder, y esto hace parte pues, de ese proceso de investigación en nuestro campo, permitiéndonos reconocer cómo yo puedo aportar a complementar en ese pedacito de la ciencia, cómo yo puedo aportar en ese proyecto de investigación y complementar de alguna manera pues la idea inicial. Nos sobra mencionar que las disertaciones son trabajos de investigación desarrollados únicamente por programas de maestría y de doctorado, y eso es justamente lo que se consolida dentro del recurso. También contamos con periódicos. Actualmente muchos periódicos ponen esta barrera de suscripción. Esto implica que nosotros debemos suscribir el periódico para poder tener acceso continuo a la información que se registra por parte de los periódicos. Con esto y por muchas otras razones, principalmente académicas y de investigación, se ha considerado que los periódicos aportan información significativa, actualizada. Fuentes primarias como estas son usadas por los investigadores y pues actualmente vamos a localizar más de 2,000 periódicos internacionales dentro de la base de datos.
Casos de estudio, Maker Reports, Magazine and Trade Journals y también Company Profiles son parte de las fuentes de información que están transformando las metodologías de enseñanza por parte de los docentes. Hoy en día los docentes buscan nuevos recursos, buscan nuevas fuentes de información que les permitan de alguna manera afianzar los conocimientos teóricos llevados a la práctica, permitiendo también desarrollar habilidades críticas en los estudiantes. Es por eso que hoy en día los casos de estudio están teniendo mayor fuerza dentro de las instituciones académicas para permitirle al estudiante principalmente emplear esos conocimientos teóricos en un escenario mucho más real, ¿no? En un escenario profesional, en un escenario laboral, que seguramente pues tendrán que afrontar en algún momento. Estas fuentes que acabo de mencionar no son las únicas. Cabe aclarar que existen muchas más fuentes de información dentro de ProQuest y esto también está arraigado a dos ventajas a nivel de contenido y es el formato, al igual que el idioma. Formatos dentro de ProQuest vamos a encontrar los audios, los textos y los audiovisuales. Y a nivel de idiomas, nos estamos permitiendo recuperar más de 80 idiomas a nivel de contenido dentro del recurso. Sin embargo, es importante saber que la mayor producción de conocimiento queda registrada en inglés. ¿Por qué pasa esto? Básicamente pasa sobre todo por las revistas científicas. Cuando somos autores, cuando somos investigadores, digamos que parte de nuestra trayectoria como autores es buscar publicar en aquellas revistas que tengan un alto factor de impacto. Y muchas de estas revistas provienen de editoriales anglosajonas. Esto claramente pues mueve la tendencia en los proyectos de publicación y de investigación es que queden registrados en un casi idioma universal, ¿no? Entonces vamos a identificar dentro del recurso contenido, sobre todo en inglés, posterior en español y de ahí en adelante más de 50, 60 idiomas que se consolidan dentro del recurso. ¿Cuáles son esas 47 bases de datos? Acá tenemos una visión general de las bases de datos que hacen parte de la cobertura de ProQuest Central. Tenemos por aquí al final lo que son las bases de datos interdisciplinarias, las cuales nos proveen información en todas las áreas del conocimiento, pero la mayoría de estas bases de datos interdisciplinarias es producción regional. Por ejemplo, la base de datos de Turquía. Esto significa que consolidamos datos o publicaciones académicas, científicas, libros, periódicos, etcétera, que están gestionados y producidos en Turquía. Lo mismo pasa en Latinoamérica, a Iberia Database, donde podemos recuperar contenido tanto en español como en portugués. Y acá es sobre todo donde se impulsan las revistas institucionales, que también pues tienen una variedad de contenido a nivel de publicación. Estos en particular con las bases de datos interdisciplinarias, aquellas que no tengan el nombre de alguna región a nivel mundial, como Research Library, Career and Technical Education Database y Public Available Content Database, son bases de datos que promueven contenido en todas las áreas del conocimiento, sin importar la región en la que se produjo ese conocimiento, esa información. Por otro lado, están las bases de datos segmentadas por áreas. Tenemos bases de datos en salud, en artes y humanidades. También tenemos bases de datos en ciencias sociales, en ciencia y tecnología o negocios, que consideramos pues son las principales áreas del saber dentro de la institución. Vamos a encontrar contenido especializado en agricultura, en ingenierías, en contaduría, en negocios, así como en ciencias sociales o lingüística. Y entrando pues un poco a la especialidad en salud, tenemos bases de datos en enfermería, en psicología, en salud pública, entre otras. Finalmente tenemos 4 bases de datos que hace parte de la sección de News, donde podemos
básicamente consolidar lo que son periódicos, cables de noticias, todos estos periódicos internacionales con cierta cobertura que se ha establecido en ese proceso de alianza e indexación, y que es importante pues que ustedes puedan apreciar esta información dentro del recurso para validar no solo el alcance del contenido disponible, sino también reconocer todas estas noticias que se están desarrollando a nivel mundial en temas muy particulares o muy académicos que seguramente puedan generar de alguna manera un punto controversial en la ciencia, la cual podemos trabajar, ¿no? Como investigadores, como académicos, podemos trabajar en muchos de estos temas que salen publicados en las noticias a diario. Recordemos que está habilitado el chat. En caso de que tengan preguntas, pueden ir escribiéndolas. Igual al final vamos a dejar una sección de preguntas y respuestas en caso de que deseen activar su micrófono. Vamos entonces a pasar a la práctica. Ya nos explicaba Ángela hace un momento al inicio de la sesión cómo ingresar a esta base de datos. Recordemos que el acceso a las bases de datos de la UNAD están habilitados a través del campo virtual. En la sección que dice e-biblioteca, ahí podemos localizar justamente esas bases de datos. Si queda alguna duda sobre el acceso, por favor háganos saber para poder demostrar nuevamente el acceso a estos recursos a través del sitio web institucional. Una vez estamos dentro de la plataforma de ProQuest, ustedes van a reconocer que lo primero que es visible y muy evidente es una caja de búsqueda. Y es justamente el reto que tienen hoy las plataformas académicas y es, digamos, que de alguna manera duplicar la experiencia que ya tenemos con los metabuscadores. A diario buscamos información en Google, a diario buscamos información en redes y esta experiencia, digamos que se ha vuelto muy universal, se está replicando dentro de los recursos académicos para que el proceso de recuperación de información sea más sencillo. Claramente, pues hay una diferencia abismal en el contenido, ya que las bases de datos prometen pues ofrecer contenido académico o ofrecer contenido que ha sido curado por las diferentes editoriales académicas a nivel mundial. Dicho esto, entonces, no solo ustedes tendrán la experiencia de buscar información dentro de esta caja, sino también el hecho de poder considerar algunos criterios que hacen parte de esa experiencia de búsqueda y también eventualmente de la diseminación de datos que recuperamos, es decir, permitirnos obtener resultados más reales en una cantidad moderada de documentos que nos permita ser revisados por cada uno de nosotros según el alcance de nuestra investigación. Parte de la búsqueda básica está en el poder seleccionar las fuentes de información. Ustedes pueden ejecutar búsquedas en todas las fuentes de información disponibles en ProQuest o hacer una selección un poco más formal y más específica de aquellas fuentes que considera usted pertinentes para su proyecto de investigación. Hay personas que hacen, por ejemplo, revisión de podcast, hay proyectos de investigación que solo consolidan información de periódicos o solo hacen una revisión de audiovisuales, etcétera. Entonces, parte de esta experiencia está determinada por usted, por lo que quiere encontrar dentro de un recurso o por la metodología de búsqueda que va a emplear. También se nos permite digamos que de alguna manera segmentar la búsqueda solo aquellas publicaciones que cuenten con un texto completo. Esto es muy importante reconocerlo. El hecho de no dar clic en esta opción se nos permite recuperar dentro de la base de datos contenido a texto completo, como también referencias. Y muchas de las referencias que no traen texto completo también hacen parte de las metodologías de investigación. Hay algunos investigadores que dentro de esos procesos de revisión bibliográfica solo desean conocer la producción científica en torno a un tema, más no la consulta del texto completo. Y es importante pues
en esos términos reconocer qué es lo que queremos recuperar. Textos completos o no textos completos. Entonces acá se les activa esta opción. Evaluado por expertos es un proceso administrativo que se desarrolla dentro de las editoriales. Cuando ustedes quieren publicar en una editorial, su documento, su artículo pasa por varios procesos. El proceso más importante por el cual es sometido su artículo es por la revisión de un par o la revisión de un experto. El experto es una persona, justamente eso, experta en el tema o en el campo en el cual usted está trabajando, y claramente pues el tema de su artículo es evaluado por un experto. Esta persona se encarga de validar la legibilidad de los datos, el alcance de su investigación, que los datos sean concretos, etcétera. Y durante esos procesos de revisión hay muchos procesos de retroalimentación. Este proceso en particular le asegura a las revistas científicas de alguna manera estar publicando contenido valioso para la ciencia. Entonces, parte pues de la estrategia dentro de ProQuest es que ustedes puedan segmentar aquellos resultados que hayan sido sometidos en ese proceso de revisión por pares. En la parte inferior derecha vamos a encontrar los consejos de búsqueda. Estos consejos de búsqueda son muy valiosos cuando queremos motivarnos a realizar estrategias de búsqueda avanzadas, especializadas, que puedan ser abordadas desde una búsqueda básica o una búsqueda avanzada. Y hablando un poco de la búsqueda avanzada, es importante también identificar que dentro de la plataforma de ProQuest, ustedes tienen diferentes modelos o diferentes módulos de búsqueda de información. El principal es la búsqueda básica, donde introducimos nuestros términos, identificamos la fuente de información y también el texto completo. Sin embargo, la búsqueda avanzada, por ejemplo, nos presenta un esquema un poco más amplio donde podemos segmentar algunos alcances de nuestra búsqueda, o bien tenemos el módulo de publicaciones que nos permite reconocer los títulos de las revistas, los títulos de los libros y de alguna manera encarar el contenido solo de esa revista, es decir, hacer búsquedas por título y no por bases de datos. Este módulo en particular es un módulo que va de lo específico a lo general. Entonces, desde acá, desde el módulo de publicaciones, ustedes podrían emplear la caja de búsqueda, hacer uso del A2C o bien de los filtros localizados en la barra lateral izquierda de su pantalla. Por ejemplo, si quiero reconocer todas las revistas indexadas en ProQuest de Springer Nature, que es una de las editoriales más prestigiosas a nivel mundial, dentro del rango de las 10 revistas top con mejor factor de impacto, Springer encabeza con más de 8 revistas. Y dentro de este reconocimiento de publicaciones, yo puedo definir qué tipo de fuente de información quiero revisar de Springer. Por ejemplo, solo revistas científicas. En esta oportunidad, solo estoy empleando el uso de los filtros. En realidad no estoy haciendo una búsqueda por título y esto me permite de alguna manera reconocer fácilmente aquellas revistas que están siendo indexadas por idioma, por materia o por editorial. Una vez reconocemos las revistas que están siendo indexadas dentro de ProQuest, ingresamos a ella y desde acá podemos permitirnos hacer una búsqueda de los artículos por año y fecha o volumen de publicación. Entonces, como vemos, pues la búsqueda es mucho más específica. No sería no es la misma experiencia que una búsqueda básica o avanzada. Y la razón principal es que tanto la búsqueda básica como avanzada nos está permitiendo recuperar contenido de las 47 bases de datos de ProQuest Central.
Entonces la búsqueda es mucho más general, mucho más amplia y es totalmente válida según nuestros temas de investigación. Por otro lado tenemos el módulo de examinar. El módulo de examinar es un módulo que nos permite reconocer, digamos, fuentes mucho más particulares, por ejemplo, a nivel económico, donde podemos validar informes económicos por materias primas, perfiles de empresas, informes económicos por país. Acá la información es un poco más específica, pero es importante saber que el contenido que recuperamos en el módulo de examinar proviene de ciertas bases de datos, no son de todas las 47 bases de datos. En ese caso, entonces, pues la información es igual, muy específica. Por ejemplo, si quiero reconocer el último reporte económico de alimentos, ingreso a esta opción en materias primas. Y en esta sección de materias primas voy a reconocer los diferentes reportes mes a mes. Esto es muy importante, sobre todo porque estamos identificando una actualización de contenido de manera continua. Entonces acá pues estamos viendo todos los reportes de alimentos y bebidas. Ingresamos al de octubre y desde acá tenemos un resumen que siempre se enmarcan estos informes y es un cuadro donde podemos ver el forecast de los precios que impactan la economía a nivel mundial, a nivel porcentual y también cómo digamos que la tendencia económica actual puede ser una tendencia económica en los siguientes 2 años. Por eso vemos el dato del 2019, del 2020, nuestro año actual, y 2 años posteriores. Este es el análisis que se gestiona mes a mes por una fuente de información muy importante llamada The Economist en la sede de Intelligence Unit, ¿no? En el departamento de Intelligence Unit, quienes gestionan pues estos resúmenes de previsión de precios. Estos pronósticos mundiales de materias primas se evalúan a partir de la tasa económica reportada por cada uno de los países y por cada uno de los sectores económicos. Y en la parte inferior ya podemos identificar información mucho más específica o información que nos detalla los datos recuperados en la parte superior. Los reportes tienden a ser extensos con diferentes tablas. Por ejemplo, acá está el índice de precios de materias primas y así sucesivamente. Cada una de las tablas nos muestra su análisis y acá, por ejemplo, ya entramos a ver un poco más a detalle el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá el cacao. Entonces, la producción y también el índice económico de la venta de este producto en los diferentes lugares a nivel mundial. Entonces, como podemos ver, la información es mucho más específica en el módulo de examinar, pero es importante también reconocer que esta información proviene solo de algunas de las 47 bases de datos. Ahora, es importante reconocer que estos informes son recuperables a través de una búsqueda básica o avanzada, en caso de que no queramos explorar los informes en esta sección. Y el último módulo, llamado bases de datos, nos permite apreciar las diferentes bases de datos de la colección de ProQuest Central. En este listado podemos identificar que ProQuest Central nos proporciona contenido desde el año 1970 hasta la fecha en todas las áreas del conocimiento y en la parte inferior se empiezan a desglosar cada una de las bases de datos que conforman este recurso académico. Algunas de las bases de datos tienen un más. Esto significa que esta base de datos tiene subbases. Entonces, esto pues vuelve un poco más amplio el recurso. De hecho, en total son como más de 10 subbases. Esto pues amplía el número total de recursos dentro de la colección de ProQuest Central. ¿Para qué nos sirve el listado desde este módulo? Básicamente, para que usted tenga la oportunidad
de segmentar los recursos que se ajusten a su programa o a su necesidad de información. Quizás mi tema de investigación está orientado a economía y negocios. ¿Por qué no realizar una búsqueda específica solo en aquellas bases de datos que me proporcionan contenido en economía y negocios? Al hacer esta selección de bases de datos específicas, puedo emplear el botón de usar bases de datos seleccionadas y la búsqueda básica, avanzada o por publicación va a estar enfocada únicamente al contenido de estas 3 bases de datos. El proceso de selección puede ser un poco arduo, considerando que son 47 bases de datos, y es por eso que en la parte superior derecha tenemos una opción que es ver las bases de datos por materia. Esto nos permite consolidar por áreas los diferentes recursos o las diferentes bases de datos que nos proporcionan contenido para esa área de conocimiento. Al seleccionar, por ejemplo, acá ciencias sociales, uso solo las bases de datos que corresponden a esta colección. Bien, regresando a la opción de ver por nombre, hay otra base de datos llamada Coronavirus Research Database que nos permite identificar toda la producción científica sobre este virus COVID-19. En caso de que ustedes deseen hacer una revisión de la literatura sobre este virus, podemos encontrar esta base de datos que es totalmente gratuita y que está vigente para todos ustedes. Ok, entonces considerando el alcance de los 5 módulos disponibles en ProQuest, vamos entonces ahora a reconocer cómo yo puedo hacer búsquedas y cómo interactúo con los documentos recuperados. Cuando queremos hacer búsquedas, y lo mencionaba previamente, parte de la experiencia que ustedes deben considerar dentro de ProQuest es el idioma. Es por eso que impulsamos y motivamos a que ustedes desarrollen búsquedas en inglés, y en caso de que este no sea nuestro fuerte, no sea nuestra segunda lengua, hoy en día pues contamos con diferentes herramientas de traducción que nos permiten obtener la traducción de esos términos claves. Entonces, considerando pues estas alternativas, vamos acá a realizar una búsqueda muy sencilla sobre desarrollo económico, aprovechando que hemos hablado un poco más sobre este tema. Y estoy haciendo una búsqueda en todo, sin texto completo. Esto me arroja más de 19 millones de documentos, que para ser realistas, pues es una cantidad de documentos muy amplia que seguramente no voy a revisar. Y ahí entra un poco en juego la disyuntiva de emplear términos claves más apropiados según nuestro tema de investigación. Cuando queremos buscar en bases de datos, lo primero que marca una búsqueda son las palabras claves. Y es poder identificar todas las palabras claves de nuestra pregunta de investigación y agregarlas a una caja dándole una estructura lógica. Cuando yo escribo desarrollo económico, estoy obteniendo resultados de diferentes fuentes, con o sin texto completo, de diferentes periodos de publicación, y es por esto que aparece esta barra con el fin de proporcionarnos diferentes opciones para limitar el alcance de nuestros resultados. Uno de ellos, texto completo. En caso de que yo quiera localizar solo publicaciones en texto completo, pues debo hacer la mención o filtrar la información bajo este parámetro. Una vez yo filtro por texto completo, puedo reconocer al lado derecho la fuente de información. Por ejemplo, acá esto seguramente es una nota, es un artículo de una fuente de cable de noticias. Acá vemos una tesis, acá vemos una revista, y la visualización de las publicaciones va a ser muy diferente según la fuente de información. Por ejemplo, si yo entro a esta tesis publicada, de hecho es un manuscrito
porque es una tesis que se está desarrollando y que va a ser publicada en el año 2023. Este manuscrito puedo visualizarlo dentro de la plataforma, así como puedo descargar el texto completo. Las tesis solo están disponibles en PDF. En cambio, volviendo a la página de resultados, cuando yo entro a visualizar un artículo de una revista científica, la mayoría de los artículos científicos o los artículos de las revistas vienen disponibles en dos formatos, tanto el PDF como el HTML. El texto PDF es la publicación original del artículo en la respectiva revista, mismo que yo puedo descargar desde la vista previa o haciendo uso del botón disponible en la parte superior donde dice descargar PDF. En cambio, el texto completo en un formato HTML es una versión mucho más plana, que no tiene ningún tipo de estructura, pero que a diferencia del PDF nos brinda la opción de ejecutar la traducción. Esa es la ventaja cuando obtenemos publicaciones en HTML y es poder llevar a cabo una traducción dentro de la plataforma cuando está vigente este formato. Las traducciones están disponibles únicamente en los idiomas que están en lista. El proceso adecuado es seleccionar el idioma original y posterior elegir el idioma de destino o el idioma en el que quiere ejecutar la traducción. Y la traducción está disponible tanto en el texto completo como en el resumen. Acá entonces podemos identificar pues toda la publicación con su respectiva traducción. Solo traduje el texto que estaba en inglés al español. Acá podemos apreciar que hay parte pues del resumen del artículo está en portugués, mismo que no se tradujo porque no fue el idioma que yo elegí previamente. Entonces, pues esto de alguna manera apoya esos procesos de recuperación de información sin ser necesariamente expertos en una segunda lengua, ya que hoy en día pues las herramientas buscan solventar esta brecha idiomática a través de opciones como la traducción. Ok, entonces vemos que la visualización de los textos puede variar. Por ejemplo, la fuente por cable de noticia o de un periódico son notas muy pequeñas. Usualmente las notas de los periódicos o de un cable de noticias vienen regularmente en un formato HTML, no están en un formato PDF, y esto pues claramente me puede traer beneficios adicionales. Para limitar un poco más nuestra búsqueda, podemos considerar el uso específico de algunas de las fuentes de información. Tengo la posibilidad de elegir una fuente o elegir varias fuentes sin que sean necesariamente todas. Acá tengo la opción de incluir, por ejemplo, solo revistas, solo informes, solo blogs, solo tesis, por ejemplo, pero podemos también reconocer desde acá la cantidad de publicaciones existentes según la fuente de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver capítulos de libros, hay más de 1.700 capítulos, más de 49.000 ponencias, más de 95 trabajos audiovisuales, etc. Selecciono en la fila de incluir y aplico los cambios. Eventualmente la página va a volver a cargar la página de resultados considerando las categorías previamente seleccionadas e impactando directamente la cantidad de resultados recuperados. Otros de los filtros más usados es la fecha de publicación, así como el idioma. Esto está determinado por usted. Si usted está haciendo una revisión contemporánea, seguramente requiera pues revisar información más actualizada, mientras que hay otros proyectos de investigación que hacen una revisión retrospectiva mucho más amplia, ¿no? Una revisión histórica de algunas publicaciones. Y esto pues va a impactar directamente la selección de los filtros a nivel de fecha de publicación. Y en cuanto al idioma,
Tenemos la posibilidad de reconocer la cantidad de publicaciones existentes en diferentes idiomas, a pesar de que hice la búsqueda en inglés. Cuando yo realizo las búsquedas en inglés dentro de ProQuest, tengo la posibilidad de recuperar contenido que no necesariamente sea en inglés. Por ejemplo, en español, en ruso, en francés, en polaco, etc. Acá estamos identificando todos los documentos existentes en los diferentes idiomas que nos proveen información sobre mi tema de investigación. Pero esto solo es posible cuando hacemos búsquedas en inglés. Cuando hacemos búsquedas, por ejemplo, en francés, solo me va a recuperar contenido en francés. En cambio, el emplear el inglés nos permite, pues, desarrollar búsquedas en todos los idiomas a la vez. Por último, y ya para dar paso a las preguntas, también reconocemos que dentro de ProQuest se ofrecen opciones como la gestión de los documentos a partir de la cita, de poder enviar por correo electrónico, de poder imprimir. Estas opciones están determinadas también por la información que se proveen en los diferentes documentos recuperados. Por ejemplo, cuando ingreso a este artículo de una revista científica, tengo la opción de citar, generando la referencia bibliográfica en diferentes estilos de citación. Puedo enviar por correo o imprimir. Y también la plataforma de ProQuest me ofrece opciones adicionales como exportar el documento o guardarlo en la nube, en un correo de Gmail, en un correo de Microsoft. También tengo la posibilidad de exportar la cita a un gestor bibliográfico en particular. Por ejemplo, si ustedes hacen uso de Mendeley, de Zotero o de cualquier otro gestor bibliográfico, se les ofrece acá el formato .ris, que es un formato compatible con todos los gestores del mercado. Y también se nos ofrecen otras opciones para descargar los textos completos en PDF, en XLS, que es Excel, donde principalmente obtenemos los datos bibliográficos tabulados, así como en Word o en TXT, que es un formato plano. Elementos relacionados, artículos que nos sugiere la plataforma con base a un algoritmo de búsqueda que se obtiene de su necesidad de información, y esto nos permite, pues, de alguna manera aportar en esos procesos de búsqueda a partir de la selección de artículos que puedan impactar directamente su proyecto de investigación. Ok, entonces, dicho esto, reconocemos a grosso modo que existen diferentes funcionalidades. Todas y cada una de estas funcionalidades están determinadas por su búsqueda, según lo que usted quiera recuperar de información, según algunos criterios de búsqueda que nos permitan segmentar, y también según lo que usted quiera hacer con el documento. Traducirlo, descargarlo, enviarlo, generar una bibliografía que desea realizar sobre esta publicación, y con base a estos deseos, pues usaremos o emplearemos las diferentes funcionalidades de la plataforma a fin de proveerles una experiencia completa en este proceso de recuperación de datos. Ok, entonces me gustaría dar paso a las preguntas. Aún nos quedan 10 minutos. Quien desea activar el micrófono, por favor, no duden en hacerlo. O también recordemos, está habilitado el chat. Los leo o los escucho. Mientras realizan sus preguntas, voy a compartirles dos enlaces adicionales. Uno de ellos es una guía en español sobre la plataforma de ProQuest y principalmente sobre el contenido de ProQuest Central. Aquí la voy a proyectar en pantalla. Permítanme. Esta guía que dejo a través del chat es una guía donde podemos identificar qué es ProQuest Central. Las presentaciones, si desean obtenerlas, también están disponibles acá, así como algunos videos que
complementan pues esta capacitación, considerando que esta capacitación es netamente introductoria para que ustedes puedan reconocer qué es ProQuest Central y más o menos cómo pueden ejecutar búsquedas considerando las funcionalidades de la interfaz. Ok, por acá me hacen una pregunta y es, quizás me perdí, ¿cómo guardar búsquedas en el PC? Bien, es una muy buena pregunta, Jesús, muchas gracias por tu pregunta. Hay diferentes métodos para guardar la información. En esta oportunidad yo hice una búsqueda sobre desarrollo económico. La primera opción que ustedes tienen es ingresar a la publicación, esto es una tesis doctoral, y lo que puedo hacer en la parte superior es descargar la tesis en mi computador, ¿ok? Aquí ya ejecuté la descarga. Vuelvo a la página de resultados. La otra opción que tengo es a través de la funcionalidad llamada guardar búsqueda. Cuando yo ingreso a la funcionalidad guardar búsqueda, lo que hace la plataforma es guardarme la estrategia de búsqueda junto con los filtros y los documentos recuperados. Pero esta búsqueda queda almacenada en una cuenta que ustedes necesitarán crear dentro de la plataforma de ProQuest. Esta cuenta es opcional. En realidad, si ustedes no quieren guardar la búsqueda, no frustra el proceso, en el sentido de que ustedes pueden entrar a todos los documentos que necesitan y ejecutar la descarga, pero si en vez de ejecutar la descarga usted prefiere guardar toda la búsqueda con los 2 millones de resultados, puede emplear de la opción guardar búsqueda. ¿Cómo crear la cuenta? Usted puede crear la cuenta a través de la opción localizada en la parte superior derecha, en el tercer icono donde está esta silueta. Acá tenemos la opción de mi cuenta, así se llama el área personal de ProQuest. Y para crear la cuenta solo necesitamos de un correo electrónico personal o institucional y la contraseña que usted quiera asignarle a esa cuenta. Una vez usted crea su cuenta, se le da la posibilidad de guardar búsquedas dentro de ProQuest, así como la posibilidad de guardar documentos que usted puede ir organizando por carpetas. Por ejemplo, ingreso nuevamente a esta tesis y en la parte superior, en todas las opciones, se me activa la opción de guardar en mi cuenta, en la sección personal en la cual debemos registrarnos para poder habilitar esta opción. Pero como digo, es totalmente opcional el hecho de que usted quiera crear una cuenta en ProQuest y guardar sus búsquedas o sus documentos en carpetas que puede ir creando a lo largo de su proceso de investigación. Espero con esto responder a tu pregunta. Por favor, hazme saber si quedó claro. Bien, por acá nos preguntan cómo ingresar a ProQuest. Este proceso lo mostraba al inicio Ángela. Con mucho gusto, Jesús. El acceso a ProQuest está habilitado a través del campus virtual. En el sitio web de la universidad, ingresas al campus virtual. Está en la parte superior derecha. Y acá seguramente pues tienes que introducir tanto tu usuario como tu contraseña. Creo que este usuario no me funciona, pero en todo caso cuando ingreses vas a encontrar un icono que dice biblioteca y ahí vas a encontrar una sección que dice bases de datos. De ser necesario, en un momento le doy paso a Ángela para que nos pueda mostrar nuevamente el proceso de acceso a la base de datos. Pero básicamente está habilitado desde el campus virtual. Y para complementar esta sesión, mientras siguen escribiendo sus preguntas, me encantaría compartirles esta encuesta de satisfacción. Es una encuesta del lado de ProQuest. Esta encuesta es liderada por ProQuest, no por la UNAT. Y en esta encuesta les agradecemos nos puedan responder solo una pregunta. Y es, ¿cómo se sintieron en su experiencia más reciente con nosotros? Bien sea ingresando a la base de datos o cómo se sintieron durante esta capacitación.
Agradecemos puedan elegir el emoticón con el cual se sientan identificados. Al lado izquierdo está el botón para que usted pueda elegir correctamente la carita o el nivel de satisfacción con el que represente su experiencia. Si tienen comentarios o preguntas, pueden agregarlas en la parte inferior. De lo contrario, solo seleccionamos el nivel de satisfacción y enviamos la encuesta. ¿Ok? Entonces voy a dejar esta encuesta de ProQuest en el chat y todas las personas que nos puedan colaborar será de gran ayuda para mejorar estos procesos de formación. Ok, veo que no hay más preguntas, entonces me encantaría como para complementar la pregunta que nos hacía Milena de cómo ingresar a ProQuest, si Ángela nos puede compartir nuevamente el proceso de acceso a través del campus virtual. Muchas gracias, Natalia. Claro que sí, entonces ya voy a compartir mi pantalla. Ok. Permíteme un segundo. Listo, ¿ya la están visualizando? Así es. Listo, muchas gracias. Entonces, para ingresar a esta base de datos, debemos entrar a la página inicial de la universidad, unad.edu.co. En la parte superior derecha encontramos la opción de campus virtual. Vamos a seleccionar allí. Y aquí nos va a solicitar el usuario, la clave, nos va a enviar un código al correo para que ya podamos estar como en esta interfaz. Luego vamos a seleccionar el tercer icono que dice e-biblioteca y aquí ya estamos dentro del portal interno de la biblioteca. En la parte izquierda tenemos diferentes opciones. Vamos a seleccionar la primera, que es bases de datos. Y allí vamos a encontrar todas las bases de datos que tiene la biblioteca suscritas. Y en la parte superior hay una Z para que podamos ubicar más fácilmente las bases de datos. En este caso seleccionamos la P y ubicamos ProQuest. Aquí está. Y le damos ingresar. Y listo. Ahí ya podemos empezar a explorar la base de datos. Entonces, Natalia, muchísimas gracias por el espacio. Por favor, les recuerdo que Jacqueline les está enviando el registro de asistencia para que por favor lo diligencien. Y muchas gracias a todos por la participación. A ti, muchas gracias, Ángela, por la gestión y a todos por participar en esta capacitación. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Les deseo una feliz semana. Hasta pronto.